Bien. ¿Me escuchan bien? ¿Hay mucho ruido? Yo escucho se escucha bien. Se escucha perfecto, profe. Sí, ahora se escucha. Arranquemos. Y en partes voy a leer y después explico. El tema fundamental que da pie a todo lo que viene es el de variable aleatoria. Bueno, ¿qué es esto de la variable aleatoria? Es una función que asigna un número real, o sea, puede ser otro tipo de números, pero en nuestro caso va a ser siempre un número real, a cada resultado del espacio muestral de un experimento aleatorio. No se asusten si algo no entienden, que después lo bajo un poquito más. El espacio muestral, en muchas ocasiones no está constituido por números, pero a través de la variable aleatoria se puede expresar en forma numérica todo tipo de espacio muestral, lo cual facilita el análisis de sus aspectos más relevantes. La distribución de probabilidad de una variable aleatoria refleja su comportamiento probabilístico. Y acá lo bajo. En consecuencia, podemos pensar a la variable aleatoria como un valor numérico, un número afectado por el azar. O sea, un número asociado a un valor de probabilidad. Dada una variable aleatoria, se conoce que hay una distribución de probabilidades asociadas al conjunto de valores posibles. Esto es, el espacio muestral, ustedes saben que tiene que ver con la ocurrencia o no de determinadas cosas. A veces esas cosas, esos sucesos, pueden estar asociados o se pueden expresar en forma numérica. En consecuencia, lo que nos va a quedar va a ser un número afectado por un valor de probabilidad, un número asociado a un valor de probabilidad. Con los ejemplos concretos lo vamos a terminar de entender. Entonces, tenemos la variable aleatoria, que es un número, que tiene cada uno de esos números, de esos valores de la variable, tiene asociados un valor de probabilidad. Entonces, el valor x1 de la variable aleatoria viene asociado o está asociado al valor de probabilidad que corresponde a ese valor x1, o sea, la probabilidad de x1. El x2, probabilidad de x2, y así el xn tiene asociado un valor de probabilidad de xn. La probabilidad, como siempre sucede, son valores que van entre 0 y 1, y la sumatoria de todos los valores de probabilidad, como siempre sucede, tiene que dar 1. Un ejemplo concreto para que lo vean. Se arrojan dos monedas. El espacio muestral, tal cual lo veníamos viendo hasta ahora, el conjunto de todos los resultados posibles que está asociado a ese experimento es que salga seca, 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 cara seca, cara. Hasta acá, tal cual lo veíamos siempre. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, vamos a ver qué cambia acá. Entonces, si asignamos a cada elemento del espacio muestral el número de caras obtenidos, fíjense que en este caso defino con claridad la variable aleatoria, que es el número de caras obtenidos, tendremos que en el caso del resultado seca-seca, el valor asociado es 0. Estoy expresando ese valor del espacio muestral como un 0, porque estoy contando el número de caras. Los dos resultados que corresponden a seca, cara y seca, los asocio con el 1, una cara. Cara será el 2. Entonces, si lo pensamos ahora desde el punto de vista de la variable aleatoria, contando el número de caras, voy a tener la variable que va a variar entre 0 y 2 caras, 0 cara, 1 cara, 2 caras, y los valores de probabilidad asociados que tiene cada uno de ellos es, el caso de 0 caras, 0,25, es un resultado de 4, un cuarto. En el caso de una cara, 0,50, 2 de 4. Y en el caso de dos caras, 0,25, 1 de 4. Como siempre se da, la suma de las probabilidades me da 1. ¿Lo ven? Sí. ¿Se entiende? Bueno, este concepto de variable aleatoria es crucial para lo que ustedes estudian, para seguros. Absolutamente crucial. Tiene que ver esencialmente con el cálculo de la prima pura
y lo van a ver y usar mucho en análisis actuarial. Bien. Traducido, en otras palabras, cuando los elementos del espacio muestral le asignamos un valor numérico, lo que tenemos es una variable aleatoria. En el caso de los seguros, si bien interesa la ocurrencia de los siniestros, esto es la frecuencia relativa de esos siniestros, también preocupa, y sobre todo preocupa, el importe a pagar. Esto es la intensidad, podemos pensarlo así. De ahí que en seguro lo que tomaremos como variable aleatoria es la suma a pagar en concepto de indemnizaciones y gastos. O sea, el suceso lleva implícito un pago. Eso es lo que vamos a tomar como variable aleatoria. ¿Me sigue? Sí, es decir, que tomamos la intensidad como variable. Claro, que es el monto a pagar. El importe a pagar. Que es lo que más importa y es la base de todos los cálculos, especialmente para la prima pura, ¿no? Por ejemplo, un asegurador estima que para el año próximo que las probabilidades de robo de un determinado automotor son del 4%. En consecuencia, hay un 96% de probabilidades de que no lo roben, ¿no? Si el valor del vehículo asciende a 300.000 pesos, esto quedó desactualizado. Bueno, entonces fíjense que estamos dividiendo el espacio muestral, tal como lo habíamos visto antes, en dos sucesos. Un suceso significativo, que es el robo, y un no significativo, el complemento, que es el no robo. Conocemos las probabilidades de esos dos sucesos, el significativo y el no significativo. Ahora, vamos a asociar a cada uno de ellos un número, una variable aleatoria que va a ser, en este caso, el monto de la indemnización, el monto del pago. En el caso del robo, tenemos que pagar el monto total, los 300.000 pesos. O sea, asocio los 300.000, este valor de variable aleatoria, al caso del robo, y 0 en el caso de no robo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, hasta ahora me parece más o menos fácil cómo van introduciéndose a este concepto de variable aleatoria su valor de probabilidad asociado. O sea, ¿qué había antes acá? El suceso, robo con su probabilidad asociada. No robo, perdón, en este caso. Ahora he reemplazado el suceso por un valor numérico, por esa variable aleatoria, que en el caso del seguro es prácticamente siempre el monto a pagar, que es lo importante. Entonces, 0 pesos pago el 96% de las veces, 300.000 un 4% de las veces. Bien. Bueno, las variables aleatorias pueden ser discretas o continuas. Las discretas pueden tomar un número finito o infinito numerable de valores. Esa es la definición más completa de variable aleatoria discreta. Por ejemplo, el número de accidentes de tránsito en una autopista en un periodo determinado, el número de veces que se tira una moneda hasta que salga la primera cara, el número de hermanos de una persona seleccionada al azar, etc. Todas esas son variables aleatorias discretas. Las continuas pueden tomar un número infinito no numerable de valores, o lo que es lo mismo, cualquier valor dentro de intervalos de números reales. Por ejemplo, ingresos y egresos de una familia, tiempo de espera, edad, peso, temperatura, presión. Un poco lo que habíamos visto ya al comienzo del año. Esos son los dos tipos de variables aleatorias que podemos trabajar. Bueno, lo que viene ahora, a ver, voy a intentar introducirlos al tema. A ver si me puedo hacer entender. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Sí, profe. Sí, profe.
como siempre, en cosas ajenas a su habitualidad, a lo cotidiano, conceptos previos que no existen. Esto requiere que ustedes lo lean otra vez, una, dos, tres veces, las veces que sea necesario, que analicen los ejemplos. Siempre con lo concreto es un poco más fácil de entender. Pero bueno, a ver, no se queden solamente con lo que escuchan acá. Bueno, vamos a ver cómo sale esta parte. ¿Cómo se resumen los resultados de una distribución de probabilidad? Entonces ya empezamos a ver la distribución de probabilidad de una variable aleatoria. Bueno, como vimos, toda variable aleatoria está vinculada a una distribución de probabilidades que se da en los ejemplos que vimos recién con esa tablita. También pueden asociarla a un gráfico. O sea, a partir de esa tablita, hacer un gráfico como los que ustedes ya saben hacer, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema con eso? Siempre, saben que en matemática se tiende a modelizar, a buscar modelos que describan alguna situación de la realidad. Esto es especialmente, o ha sido especialmente exitoso en ciencias, como la física, por ejemplo, donde se han establecido leyes, modelos matemáticos que describen la realidad muy, pero muy bien. Ahora, ¿qué pasa en estadística? ¿Qué pasa en probabilidades? Bueno, eso no ocurre tantas veces. Entonces, salvo los modelos matemáticos que describen alguna de estas distribuciones, por ejemplo, alguna de ellas las vamos a ver después, la binomial, normal, Poisson, etc. Las dos primeras las vamos a ver dentro de poquito. Son modelos matemáticos que describen algunas situaciones particulares. Salvo eso, es muy difícil obtener información en otras situaciones. Entonces, resulta conveniente en esos casos en los que no podemos hallar un modelo matemático que describa la situación, resumir las principales características de una determinada distribución de probabilidades en algunos valores numéricos. Entre ellos se cuentan la esperanza matemática y la varianza. Bueno, a ver, haciendo una analogía a lo que vimos antes, en estadística descriptiva, a veces son necesarios algunos parámetros adicionales. Esto es, vamos a empezar a trabajar ahora con situaciones, sobre todo las aplicadas a seguros, donde lo que vamos a describir no se asocia o no se puede describir mediante algún modelo matemático. Entonces, en esos casos, algo tenemos que hacer con esa distribución de probabilidades y lo que buscamos o lo que hacemos es hallar algunas o describir algunas características especiales, importantes, que como ya veremos resultan fundamentales en el cálculo de seguros, de la prima pura, que nos permitan de alguna forma visualizar lo que pasa cuando no hay un modelo matemático que lo haga. Bueno, ¿cuáles son estos valores numéricos que de alguna forma resumen alguna característica de las distribuciones que no se pueden mostrar con un modelo matemático? La esperanza matemática es, por lejos, lo más importante. Bueno, vamos a ver qué es eso de la esperanza matemática. Le voy a dar vueltas de varias formas hasta que se empiecen a dar una idea de qué es. La esperanza matemática, o valor esperado. Ese valor esperado parece que describe mejor qué es, ¿no? La esperanza matemática, o valor esperado, una variable aleatoria, es la suma del producto de la probabilidad de cada suceso por los valores de dicho suceso. Para una variable discreta, con valores de la variable aleatoria que van desde x1 y a xn y sus probabilidades asociadas, p de xi. O sea, recuerden que x1 tenía asociado p de x1, x2, p de x2, etc., ¿no? La esperanza se calcula como la sumatoria del producto del valor de la variable aleatoria por su probabilidad asociada.
Si todos los sucesos resultan equiprobables, la esperanza es la medida aritmética. ¿Qué es esto de la esperanza? Es una medida de centralidad. Estoy tentado ahora de decirles promedio, pero bueno, ustedes hagan de cuenta que no me escucharon. La esperanza matemática es una medida de centralidad. Formaliza la idea de valor medio de un fenómeno aleatorio. Recuerden que ahora estamos viendo una variable aleatoria. Representa la cantidad media que se espera como resultado de un experimento aleatorio cuando la probabilidad de cada suceso se mantiene constante y el experimento se repite un elevado número de veces. A ver, no lo tome literalmente lo de valor esperado, ya que muchas veces ni siquiera es un valor posible, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo concreto para que se empiece a ubicar. El ejemplo anterior, ¿se acuerdan de la moneda? Que teníamos dos monedas y contaba un número de caras. Sí. Bueno, ¿qué es la esperanza? Bueno, fíjense, multiplico el valor de la variable aleatoria, 0 caras por su probabilidad 0,25. 1 por 0,50, su probabilidad asociada, 2 caras por 0,25. Bueno, hago la cuenta y me da 1. ¿Qué significa 1? 1 es el número de caras esperado al arrojar las dos monedas. Esto es el 1. Un promedio. No debo decir promedio, pero te lo voy a decir. ¿Qué espero obtener? Una cara. Es una medida de centralidad. Tiramos un dado. Estoy asociando el valor que sale con su probabilidad. Fíjense que son, en este caso, todos los sucesos, los números, si el dado es perfecto, son equiprobables, ¿no? La probabilidad de que salga cada uno de los números es un sexto. ¿Me siguen? Sí. Bueno, entonces 1 por un sexto, 2 por un sexto. ¿Cuál es el valor esperado que salga? 3,5. Fíjense que 3,5 directamente 3,5. Es un valor imposible, no me puede salir eso tirando un dado. ¿Pero qué sería este? Sería el valor promedio esperado de resultados. ¿Qué me va a salir? ¿Qué me va a salir un 1, me va a salir un 6, un 5? En promedio, el valor esperado es 3,5. Fíjense que 3,5 es un valor imposible directamente. No puede salir 3,5 tirando el dado. Un ejemplo, y este es muy importante. En el segundo ejemplo del robo de un vehículo, ¿se acuerdan? 300.000 pesos valía el vehículo. Entonces, la variable aleatoria es el monto a pagar. Pago 0 pesos en el 96% de los casos, 300.000 a los que tuvieron siniestro, que fueron el 4% de los casos. La esperanza es 12.000. Y acá ya empezamos a darnos cuenta la gran importancia que tiene esto para los seguros. Interpretación, 12.000 es el valor esperado. O sea, la compañía deberá pagar en promedio 12.000 pesos por cada vehículo. O lo que es lo mismo, deberá recaudar por cada vehículo 12.000 pesos para obtener un resultado técnico nulo. Esto es la esencia del seguro. ¿Qué es lo que ocurre en realidad? Lo que ocurre en realidad es que no le voy a pagar nada al 96% que no tuvieron siniestros. Le voy a pagar 300.000 al 4% que sí tuvieron siniestros. Ahora, la esperanza matemática, el valor promedio esperado a pagar, son 12.000. Este es el promedio, valor promedio esperado. Y en consecuencia, si el valor promedio de pago a cada uno de los asegurados sería 12.000 pesos, bastará con cobrarle 12.000 pesos a cada uno para cubrir el monto de los siniestros. ¿Se entiende? Sí. Entonces, la esperanza es el valor promedio esperado. Que me disculpen los fundamentalistas matemáticos, pero me voy más a lo práctico, creo que les va a resultar más útil si se los bajo así, más entendible. Entonces, bueno,
he dado las definiciones como corresponde, pero ahora trato de traducírselas para que les resulten más significativas. Entonces, ¿esto qué es? El valor promedio esperado. ¿De qué? De pago, porque la variable aleatoria, ¿qué era? El monto a pagar. Entonces, fíjense, realidad. Pago 0 pesos en el 96% de los casos, 300.000 en el 4%. Promedio. O sea, esta esperanza matemática, este valor promedio esperado, 12.000 pesos promedio de pago a cada uno. En consecuencia, ¿para qué nos sirve esto? Si tengo que pagarle 12.000 pesos en promedio a cada uno, deberé recaudar, para cubrir esos siniestros, 12.000 pesos por cada uno de los asegurados. Esto es ni más ni menos que la prima pura. O sea, el monto que debo cobrarle a cada uno para cubrir los montos de los siniestros. Obviamente, yo no le pago 12.000 pesos a cada uno, ese es un promedio. Lo que le pago es 0 al 96% y 300.000 al 4%. ¿Se entiende? Sí. 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 Esto es la base del seguro. La base de todos los cálculos para hallar la prima pura. Bueno, obviamente en el caso del seguro, el valor de la esperanza matemática, lo que estaba diciendo recién, corresponde a la prima pura a prima de riesgo, mientras que el precio efectivamente pagado, como bien saben ustedes, es el premio. A esa prima pura tendremos que sumar un margen de seguridad, ahí viene un gran tema con eso, los gastos de la compañía, gastos administrativos, etcétera, los beneficios, la ganancia de la compañía y los impuestos. O sea, hay una gran diferencia entre la prima pura y el premio. No sé, a veces el premio termina siendo, no sé, un 60% más que la prima pura. ¿Se entendió? Sí. Sí, sí, profe. Ejemplo de una rifa. Sorteo de una rifa de 1.000 números con un único premio de 50.000. ¿Se entiende, no? 1.000 números, 50.000. Bueno, entonces, si asociamos, vemos el espacio muestral constituido por los 1.000 números de la rifa. Y ahora vamos a dividir ese espacio muestral en dos sucesos, uno significativo y otro no significativo. Como siempre sucede, vamos a asociar el significativo al resultado de ganar. Sería el que gana. Y el no significativo va a ser el de perder. Entonces, vemos que la probabilidad de suceso significativo, si son 1.000 números y hay un único premio, es 1 en 1.000. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Y el no significativo, o sea, la probabilidad de perder, 999 sobre 1.000. Entonces, si tenemos una variable aleatoria, donde esa variable representa el monto a pagar, veré que en el 99,9% de los casos el monto a pagar va a ser 0, son todos los que perdieron. Y en el 1 por 1.000 de los casos tendré que pagar 50.000. ¿Está claro cómo definir la variable aleatoria, no? Sí. Bueno, en ese caso, la esperanza matemática, fíjense, hago la suma del valor de la variable por su probabilidad, acá voy a tener 0 por 0,99, me va a quedar 50.000 por 1 por 1.000, 50 pesos. La esperanza es 50 pesos. ¿Cuál es la interpretación? Y significa que en promedio le voy a tener que pagar a cada uno 50 pesos. La realidad es que a uno de los 1.000 le pago 50.000, a los otros 299 no le pago nada. Pero el promedio son 50 pesos de pago cada uno. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. 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 Bien. Sí, profe. Leo. Este es el valor esperado de cada número de la rifa, que supone, obviamente, una ganancia de costos nulos para el organizador y con todos los números improbables, ¿se entiende? ¿No? Y vendidos.
En otras palabras, si cada número costase 50.000 pesos, habríamos hecho. Esto es repartir el monto del premio entre todos los números. Esto es una rifa que es solidaria, podríamos decirlo así. Todos ponemos 50 pesos y uno se lleva el total. No hay ganancia, no hay nada. ¿Se entendió? Promedio del pago y en consecuencia costos, 50 pesos por cada uno. Ahora vamos a ver otras situaciones. El mismo ejemplo. El ejemplo anterior, pero considerando que el costo de cada número es 80 pesos. Se le vamos a cobrar 80 pesos. Vamos a hacer el análisis completo ahora. Entonces, vamos a calcular el beneficio de cada número apostado. Fíjense que la variable aleatoria ahora es el beneficio de cada número apostado. Beneficio. ¿Qué va a ocurrir a esto? La gente pagó 80 pesos por cada número. 999 de los 1000, ¿qué beneficio van a tener? Perdieron los 80 pesos. ¿Por qué? Porque su número no salió. ¿Están de acuerdo? Sí. El que ganó habrá puesto 80 pesos y le pagaron 50.000. O sea, su beneficio neto, 49.920. Eso es 1 de 1000. ¿Están de acuerdo? Sí. Recuerden que la variable aleatoria es el beneficio. Vamos a calcular ahora la esperanza matemática. Calculo 49.920 por 1 sobre 1000, menos 80, ojo con el signo, por 999 sobre 1000. La esperanza da menos 30. Recuerden que la variable aleatoria era el beneficio. ¿Qué significa ese menos 30? Escucho. Recuerden que la variable aleatoria es el beneficio. Y me dio una esperanza matemática, valor promedio esperado de menos 30. Interpreten. ¿Sería la ganancia que le queda? Pero me da negativo. Recuerden que la variable No, al contrario, aleatoria la es pérdida. el beneficio. La porcina La pérdida, creo. Claro, ¿O la no? pérdida que El valor tiene. promedio esperado del beneficio es 30 pesos negativos. O sea, he perdido 30 pesos en promedio. ¿Me siguen? O sea, lo que espero que en promedio todos los participantes de la rifa pierdan 30 pesos. Ahora, ¿es eso lo que ocurrió? Lo que ocurrió es esto que está acá arriba. Uno ganó neto 49.920, 999 perdieron 80 pesos. Pero el promedio de todos, el valor esperado promedio, es 30 pesos de pérdida. ¿Me siguen? Sí. Sí. Entonces, fíjense la importancia de cómo definimos la variable aleatoria para la interpretación. O sea, acá perdimos en promedio todos 30 pesos con la rifa. ¿Qué es lo que sucede en la rifa? Obviamente. La rifa, si consideramos que hay una ganancia de quien la organiza, ¿quién le paga la ganancia al organizador? Todo lo que compramos la rifa. Obvio. ¿Es así? Sí. Sí. Ahora, uno ganará, sí, ese es el anzuelo. Pero los demás van a perder más que 30 pesos. Van a perder 80. La grandísima mayoría, 999 de los 1000, van a perder 80 pesos. Uno se va a llevar toda la tarasca, los 49.920. Uno solo de los 1000. Ahora, en promedio, todos hemos perdido 30 pesos. Ahí abajo está la interpretación. Esto equivale a decir que los apostadores han perdido en promedio 30 pesos por cada número. Y eso equivale también a decir que el organizador ha ganado 30 pesos por cada número vendido. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Sí, profe.
Bien. Entonces, fíjense la importancia de la definición clara de la variable aleatoria a la hora de analizar los resultados, ¿no? La esperanza matemática. Vamos a la ruleta. Una ruleta, todos conocen cómo es la ruleta, ¿no? 36 números, tiene un doble cero, o sea, hay un cero y un doble cero. ¿Todos conocen esto? Sí. Sí, profe. Bien. Bueno, tenemos un ejemplo entonces, la ruleta con doble cero, la apuesta de $1. Si acierta, se paga 36 veces lo apostado. O sea, le dan por cada peso 36, o sea, 35 arriba de la apuesta. ¿Le sigue? Sí. ¿Le sigue? Sí, profe. Bueno, vamos a ver las probabilidades. El espacio muestral, ahí lo ven, 0, doble 0, el 0 y después todos los números hasta 36. Son 38 números en esta ruleta con doble 0. ¿Lo ven? Dividimos esos resultados posibles en sucesos significativos o no significativos. El acierto para el que gana es el suceso significativo y el no acierto para el que pierde. El no significativo. La probabilidad de ganar, de acertar, es 1 en 38. Estamos suponiendo que cada uno apostó a un número distinto. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? Sí. Bien. Por supuesto, la de perder, el no significativo, 37 de 38. Bueno, vamos a hacer varios análisis. El primero es considerando lo que el casino paga. Entonces, paga 36 fichas. Esto es desde el punto de vista del pago. Entonces, la variable aleatoria es lo que pagás. Pagas 36 fichas con probabilidad 1 sobre 38. 0 de 37 de los 38 casos. Consideramos solo lo que se paga en este análisis. Bien. Hacemos la esperanza matemática, el valor promedio esperado, y me da 0,9474, un poquito menos que 1. Entonces, ese valor sería el precio justo de la apuesta, si está repartida homogéneamente, si me pagaran 36 pesos si acierto. O sea, acá estamos suponiendo que estamos haciendo el análisis, recuerden, de acuerdo a lo que el casino paga. Entonces, el casino paga 36 fichas por cada acierto, 0 en cada desacierto. Suponemos apuestas homogéneas en todos los números. Entonces, desde ese punto de vista, el valor promedio esperado de pago es 0,9474. O sea, ¿por qué dice ahí que ese sería el precio justo? Bueno, esto sería el precio de la apuesta para que me pague 36 fichas o 36 pesos, si el casino no tuviese ganancia. ¿Me siguen? No me siguen. Hay varios que no me siguen porque demoraron y ya no les veo las caras, pero las imagino. Vamos de vuelta. Estamos analizando solo lo que el casino paga. Solo lo que el casino paga, nada más. Entonces la variable aleatoria es lo que paga. 36 fichas por cada acierto, 0 por cada desacierto. Hay apuestas en todos los números, son homogéneas las apuestas, cosa que no sucede en la vida real, pero bueno, que así. Están repartidas homogéneamente, pago 36 al que gana, y a los 37 que no gana le doy 0. Entonces, hago el valor promedio esperado de pago, es 0,9474. Fíjense que es un poquito menos que 1. Esto sería el valor justo. ¿Por qué es el precio justo esto? Porque sería el precio de una apuesta para que resultase repartido en lo recaudado. Entonces, si yo apuesto 0,9474, a uno de los 38 le va a tocar 36 pesos.
¿Se entendió? Sí. Sí. Bien. Seguimos. Ahora vamos a ver la situación real. La situación real, ¿cuál es? Que yo pongo un peso, o una ficha, si quieres verlo así, en cada número. Esta es la real. ¿Vamos bien? Entonces, al que gana, se va a llevar 35 fichas. ¿Por qué? Porque una la puso él. ¿Me sigue? Sí. Entonces, le doy 35 fichas, el resultado neto sería ese, al que ganó. Todos los demás, los 37 de 38 del resto, perdieron una ficha. ¿Me siguen? Sí. Entonces, en esta situación real, veo que el valor promedio esperado de beneficio, si quieren verlo así, es negativo, 0,00526. O sea, esto es el valor promedio esperado del beneficio. Quiere decir que en promedio perdimos todos. ¿Lo ven? 5 centavos, perdimos todos en cada jugada, suponiendo un reparto uniforme de las apuestas. ¿Se entendió? Sí. ¿Cómo haríamos para que esto no suceda? Bueno, obviamente el casino debería pagar más. Si pagase un poco más, si pagase acá 37, seguramente la esperanza matemática sería 0. Había beneficio 0. Obviamente el casino se tiene que llevar su ganancia y eso no ocurre nunca. Entonces hay una pérdida en este supuesto del casino de apuestas homogéneas, sí, claro. El beneficio da pérdida. Perdemos 5 centavos por cada peso apostado. Otro ejemplo. Este es lindo. El vendedor de paraguas. La probabilidad de lluvia en la región donde vive este vendedor de paraguas, en el periodo analizado, es siempre constante y del 30%. O sea, que hay un 30% de probabilidad de lluvia y un 70% de probabilidad de buen tiempo. Si llueve, el vendedor sabe que obtendrá 2.000 pesos netos de ganancia por día y si hay buen tiempo perderá 200 por haber ido a trabajar y comer, etc. y no haber vendido nada. ¿Se entiende? Sí. Bueno, si entendimos el problema, recuerden que estamos en condiciones ideales. 30% de probabilidad de lluvia siempre, probabilidad de buen tiempo, 70%. Si llueve, vende, si no llueve, no vende y pierde por gasto de transporte y comida. Analizar si le conviene seguir vendiendo paraguas. Bueno, para responder debemos hallar la esperanza matemática o sea, el valor esperado promedio de su ganancia diaria. Entonces, vamos a ver qué pasa en todos los días. Él tiene, si la variable aleatoria la defino así, como lo que gana por día, veré, de vuelta, ganancia neta por día, ¿no? 2.000 pesos gana 30% de las veces, los días que llueve. 200 pesos pierde el 70% de las veces. ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. Bien. La esperanza matemática, o sea, el valor promedio esperado de qué? De su ganancia diaria, porque así definí la variable aleatoria, va a ser 2.000 por 0,30 menos o más menos 200, que es la pérdida los días que no llueve, por 70%. Hago la cuenta y me da 460 pesos. Ese es el valor que el tipo tiene que analizar a la hora de decidir si le sirve seguir trabajando así, solamente vendiendo paraguas. ¿Por qué? 460 es el valor promedio esperado de ganancia diaria. Ese es el promedio. Ahora, ¿es lo que sucede? No, lo que sucede es que voy a ganar
30% de las veces 2.000 pesos y 70% de las veces voy a pagar 200. ¿Me sigue? Sí. Sí, sí. Entonces, bueno, el tipo verá si le conviene seguir haciendo esto o no. El promedio de ganancia son 460 pesos por día. Considere que esto no está actualizado, ¿no? La conveniencia de seguir vendiendo o no dependerá del análisis de otras alternativas. Por ejemplo, analice qué pasaría si el vendedor se quedara en su casa. A ver, se asoma de la cama y ve que hay sol radiante. ¿Qué dice? Con toda la lógica, dice, no voy a ir a vender paraguas el día de hoy. Se queda durmiendo. O sea, no tiene esos gastos de movilidad, o sea, tiene un gasto cero. En ese caso, díganme ustedes cuál es el valor promedio de la esperanza matemática. Tienen todos los números ahí en pantalla. ¿Cuál sería el valor promedio esperado de ganancia si se queda en su casa? O sea, si no tiene gastos el 70% de las veces. 600. 600. 600, claro está. ¿Por qué? Es el mismo análisis, 2.000, 30% de las veces, pero acaba a cero. Entonces, en la cuenta le queda 2.000 por 0,30, que es 600, y ese es el valor promedio esperado de ganancia diaria. El promedio, reitero, promedio, valor promedio esperado. ¿La realidad cuál es? 30% de las veces ganó 2.000, 70% de las veces, en este último caso, 0. ¿Me siguieron? Sí. Sí, profe. Bueno, Sí. si me siguieron, podéis responder la última pregunta. ¿Cuánto debería ganar los días de lluvia para asegurarse un ingreso diario promedio de 1.000 pesos? Casi, casi le estamos poniendo el precio a los paraguas. ¿Cuánto debería ganar en esta situación, ven? Que está acá, en esa misma. ¿Cuánto debería ganar los días de lluvia para asegurarse un ingreso diario promedio de 1.000 pesos? O sea, le estoy fijando el valor de la esperanza matemática, ¿no? ¿Qué sería lo que tengo? Te estoy haciendo al revés la cuenta. Estoy diciendo, esta esperanza matemática, este valor promedio esperado, yo necesito, esta persona que vende paraguas necesita que sea 1.000 pesos. Es lo único que le sirve. En consecuencia, ¿cuánto debería ganar los días que vende paraguas? Los días que no vende, pierde 200. O sea, es como ponerle ¿Qué cuenta tengo que hacer? A ver. 400, profe. 400. Lo que voy a averiguar es esto que está acá. Mira. Ah, pensé que. No, 3.000, pensé que 200. 3.333. ¿Cuánto? 3.333. A ver, ¿qué dice el resto? Hagan la cuenta. Sí, 3.333. ¿Seguro? Nada menos eso no da 850. Usted dígame, cada uno haga su cuenta y dígame los resultados. Sin contar los días que no llueve, que no O sea, sale. pierde 200 pesos los días que no llueve. Pierde 200 pesos. O sea, esta misma situación que ven en pantalla. Lo que espera obtener de esperanza matemática, de promedio, de ganancia diaria, son 1.000 pesos.
¿Me siguen? O sea que 1000, la esperanza matemática, va a ser igual a este valor que desconozco, llamémosle x1, por 0,3 más menos 200 por 0,7. ¿Se entendió esto que hice recién acá? Sí, profe. Sí, ahora sí. Sí, sí. La esperanza matemática la conozco, son 1000, el promedio. Porque es lo que la persona quiere ganar. Si no gano 1000 pesos promedio por día, no me sirve. Hago otra cosa. Bueno, ¿cuánto da entonces eso? 3800. Ahora me gustó más. ¿Lo ven? Despejo x1. A ver, no es nada difícil hacer esto. Esto da menos 140, ya lo hicieron. Paso para el otro lado. 1000 más 140, 1140. Después lo divido por 0,3. Me da 3800. Lo hacen mentalmente eso. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. ¿Quién no lo entendió? Empiezo a preguntar de a uno, a ver. Aquí en 860 dividido 0,3. No, ¿por qué 860? Esto es negativo, pasa sumando por el otro lado. 1140 te va a quedar. ¿Pero no tiene el más adelante? Más por menos, ¿cuánto es? Tienes razón, es más. Ay, ¿con quién cursaste matemáticas? Con vos, profe. Por eso. Confundí, Más por confundí. menos. Sí, sí. Bueno. ¿Alguna duda? María Ángeles. Yo estoy media perdida, profe. ¿Y por qué no hablabas? Porque me perdí más o menos de que empezó la clase, entonces. Bueno, estamos jodidos entonces. Debe haber interrumpido antes. Si no, ahora estoy hablando al aire. Todos estos son conceptos nuevos, difíciles de incorporar. Algunos lo hacen con más facilidad, a otros les cuesta un poco más. Pero bueno, me tienen que detener, yo no les veo las caras, no sé por dónde va cada uno. Me quedo con lo que me dicen los que hablan. Entonces, la variable aleatoria, repetimos, la variable aleatoria es un valor numérico asociado a la ocurrencia de un suceso y asociado a su vez a un valor de probabilidad. Entonces acá estábamos diciendo que la variable aleatoria era la ganancia neta de esta persona que vende paraguas por día. Y esa ganancia estaba asociada a si llovía o no llovía. Si los días que llovía ganaba 2.000 pesos, los días que no llovía perdía 200. Como la probabilidad de lluvia era del 30%, la probabilidad de ganar 2.000 pesos es del 30% también. Como la probabilidad de que haya buen tiempo es 70%, la probabilidad de perder 200 pesos va a ser del 70%. ¿Lo ves, María Ángeles? Sí, hasta ahí sí. Bien. Ahora, ¿cuál es el valor promedio? Esto es esperado, esto es la esperanza matemática de esa ganancia diaria. El valor promedio esperado es 460, que en este caso hice el producto de la variable aleatoria por su probabilidad, lo sumo y me da 460 pesos de valor promedio esperado de ganancia diaria. Este es el promedio de ganancia diaria. ¿La realidad cuál es?
30% de las veces gano 2.000, 70% 200. Promedio, ganancia 460. ¿Se entendió? Sí, profe. La otra pregunta que hacía de acá era una pregunta inversa. Fijaba que el valor de la esperanza, esto es, yo quiero ganar promedio 1.000 pesos por día. ¿Cuánto tengo que ganar los días que llueve? Porque la pérdida de los días que no llueve es fija, son 200 pesos. O sea, ¿cuál sería la incógnita en este caso? Este valor. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, hice la ecuación, despejé el X1 y nos dio 3.800. Al resto, ¿dudas? ¿Preguntas, inquietudes? No, por ahora no. No por ahora, profe. No, nada. Hay 3 trabajos prácticos asociados a esta unidad. 2 que son propios y hay un tercero que se lo pedí directamente al profesor de actuarial, Campalazo, dado los problemas eternos que tiene el análisis actuarial. Debo decir que no son problemas siempre de estadística, son de diversa índole, pero bueno, por lo menos en lo que me compete, o sea, directamente un trabajo es un trabajo de actuarial. Que así que uno de los trabajos prácticos es uno de los trabajos que van a tener el año que viene en esa materia. Uno de los que les da el mismo profesor. Bueno. Fíjense que a la hora de describir estas distribuciones de probabilidad que no tienen ningún modelo matemático que las permita describir, o sea, no hay ninguna función que se pueda asociar a las distribuciones de probabilidad que se da en la gran mayoría de los casos de seguros. Por lo tanto, estamos forzados a hablar de promedios y de alguna otra cosa que veremos ahora. O sea, el intento de describir estas distribuciones que no tienen un modelo matemático que lo hagan, lo hacemos mediante el promedio, la esperanza matemática, y otras medidas que hablan de la dispersión. Y le van a remitir inmediatamente a cosas que ya vieron en estadística descriptiva. Otras medidas. La esperanza matemática es una medida de centralidad, es lo que vimos hace un ratito. El desvío estándar y la varianza son medidas de dispersión. ¿Se acuerdan cuando vimos estadística descriptiva? Bueno, este es el equivalente. El intervalo definido como la esperanza matemática menos un desvío y la esperanza matemática más un desvío resume aproximadamente 68% de probabilidad de ocurrencia. Esto muchas veces no es cierto, pero digamos que concentra la mayor probabilidad de ocurrencia. En algunos casos de distribuciones, ya lo veremos más adelante, la cantidad de ocurrencia o la probabilidad de ocurrencia en ese intervalo es del 68%. No sé por qué a los matemáticos o a los actuarios les gusta decir que es del 68, pero reitero, eso es solamente cierto en algunos casos, en algún tipo de distribución. Como sea, en todas las distribuciones hay una alta probabilidad, digamos entre un 60, un 70, un 75, de ocurrencia en ese intervalo, entre la esperanza menos un desvío y la esperanza más un desvío. ¿Cómo se calculan esta esperanza y estos desvíos? Bueno, de forma muy parecida a lo que hicimos en estadística descriptiva, ¿no? Bueno, la esperanza, ya la vimos, es la sumatoria del producto de la variable aleatoria por su probabilidad, y la varianza y posteriormente el desvío se calculan de la misma forma que hacíamos en estadística descriptiva. Hacíamos el valor individual de cada variable menos el promedio de la esperanza matemática elevado al cuadrado por la probabilidad. Esta es la única diferencia que hay. Por eso calculo la varianza, después le saco la raíz cuadrada
y obtengo el desvío. Ahora vamos a ver en un ratito algunos ejemplos. Bueno, resumen hasta acá, con muchas cosas nuevas. Esperanza matemática, medida de centralidad. Valor promedio esperado. A los matemáticos puristas no les gusta que hable así, pero bueno, se entiende mejor. Valor promedio esperado. La varianza y el desvío, vamos a trabajar sobre el desvío, es una medida de dispersión, que le dice qué tan dispersos en torno a ese valor central, la esperanza matemática, están los datos, esta variable. Fija, como acabamos de ver, un intervalo de mayor probabilidad que se construye desde la esperanza menos un desvío y acá la esperanza más un desvío. O sea, en ese intervalo se da la mayor probabilidad. Bueno, ejemplo. ¿Alguna pregunta antes de seguir? Bien. Esto requiere varias lecturas. La Secretaría de Transporte Vial dio el seguimiento al número de accidentes ocurridos en un tramo de 100 kilómetros de una ruta nacional de todos los días del mes de mayo. Encontrando que hubo, acá vamos al resumen de resultados, 6 días sin accidentes, 8 días con un accidente, 7 días con 2 accidentes, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Si definimos una variable aleatoria que representa el número de accidentes en un día escogido al azar del mes, vamos a ver cómo quedaría el histograma, la distribución de esa variable aleatoria así definida. Y después vamos a calcular la esperanza y el desvío. Entonces, la variable aleatoria, ¿qué es? La variable aleatoria es el número de accidentes. Entonces tengo 0 accidentes, la probabilidad que ocurra 0 accidentes, ¿cuál fue? 6. 6. 6, que es la 6. frecuencia. O sea, 6 días de... Son 30 días, ¿no? ¿Cuál es su probabilidad? La probabilidad que ocurra 0 accidentes. A ver, 0,20. 20%. miren lo que dice ahí. La variable aleatoria que representa el número de accidentes en un día escogido al azar. ¿Saben que puede haber entre 0 y 9 accidentes? ¿Está claro? En un día, tomado al azar. Puede haber entre 0 y ningún accidente y un máximo de 9 accidentes. ¿Eso está claro? ¿Está claro eso? Del Sí. texto surge Sí, eso. profe. Máximo de accidentes en un día cualquiera son 9. El mínimo son 0. ¿Cuál es la probabilidad de que haya 0 accidentes? Como hubo 6 accidentes en un día, tengo que hacer 6 dividido. 6 dividido. ¿Cuántos días tiene el mes? 30. 30. ¿Ah? O sea, la probabilidad de que haya 0 accidentes es 0,20%. ¿Me siguen? Sí. Bien. La probabilidad de que haya un accidente. ¿Cuántos días hubo un accidente? 8 días. 8 de 30. 27% de probabilidades. 2 accidentes. Hubo 7 accidentes en el mes. 7 de 30. Probabilidad 0,23. Y así sigue. ¿Se entendió eso? Acá lo más importante es que ustedes vean de qué habla la variable aleatoria. ¿Y la variable aleatoria de qué habla? Representa el número de accidentes en un día escogido al azar del mes. Por lo tanto, los accidentes por día van entre 0 y 9, y la probabilidad de dónde surge, de la cantidad de accidentes que hubo en el mes. ¿Se entendió? ¿Alguien no entendió?
Pregunto. Xavier Rivada, ¿entendiste? ¿Estás ahí? Si chatea, por favor, dígamelo. Xavier. Si no contestas, supongo que no está, ¿eh? Bien. Jorge Gómez Strauss, ¿estás por ahí? Sí, profe, aquí estoy. ¿Lo entendiste? Sí, profe. ¿Hasta acá? Bien. Florencia Bayer, ¿estás ahí? Profe. ¿Sí? ¿Lo entendiste? Sí, sí. Bien. Tomás Volto, ¿estás por ahí? Sí, profe. ¿Se entendió hasta acá? Sí, sí. Bien. Seguimos entonces. Variables aleatorias, entonces la cantidad de accidentes por día y su probabilidad que surge de este recuento que hicimos ahí adelante. Eso es lo más importante. Definido esto y visualizado esto con claridad en una tablita de Excel, tiene el valor de la variable y de la probabilidad. ¿Cómo calculo la esperanza matemática? Tengo que multiplicar el valor de la variable por la probabilidad. ¿Lo ven? Y hago la sumatoria. ¿Lo ven? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí. ¿Qué es ese 2,30? ¿Qué significa? Es la cantidad, o sea, La suma cantidad total. de accidentes que espero en un mes. No. ¿El promedio de accidentes? A ver, recuerden que era la variable aleatoria. Número de accidentes en un día, ha escogido al azar. Número de accidentes en un día. Esto es la variable aleatoria, ¿no? Okay. Ahora, la esperanza matemática me dio 2,30. Interpreten, ¿qué es eso? El promedio esperado por día. Exacto, el valor promedio esperado por día de accidentes es 2,30 accidentes. Promedio. ¿Realidad cuál es? Que puede no haber ninguno o puede haber hasta 9 accidentes. ¿Lo ven? Sí. Sí. Realidad, esto que está acá. Promedio, esto que está acá. Promedio de accidentes diarios, 2,30. El valor promedio esperado de accidentes en un día. ¿Por qué? Porque la variable aleatoria era eso, el número de accidentes en un día. ¿La realidad cuál es? Es esta. Que hay 0 accidentes con una probabilidad de 0,20, 20% de probabilidad de que no haya accidentes. 27% de probabilidad de que haya uno. 23% que haya 2, y así sigue. Bien. Este es el valor promedio. Vamos ahora a la otra. ¿Lo escuchan? ¿Ahí? Ahora sí, recién. Ahora sí, no se escuchaba. Bien. Bien. Entonces, en estos dos parámetros tenemos el de centralidad, que es el valor promedio esperado, y ahora vamos a calcular la esperanza matemática. Para eso tenemos que calcular la varianza, de acuerdo a las formulitas que vemos ahí, va a ser entonces el valor de la variable, esto en un Excel, ¿cómo hacen? Ponen igual, paréntesis, selecciono esto, el valor de X, menos el valor de la esperanza fijo, lo tengo que poner en signo pesos ahí, cierro paréntesis, lo elevo al cuadrado y después lo multiplico por la probabilidad. De la misma forma, o muy parecido, no exactamente igual, a lo que hacían en estadística descriptiva cuando calculaban la varianza del desvío típico. Entonces voy a obtener el valor de la varianza y a partir de ese valor de varianza, el del desvío. Entonces, como ven, le saco la raíz cuadrada a la varianza, que era 5,35, y me da el desvío típico, que es 2,31. A ver si hice el histograma. Acá está. De la misma forma que hacía en estadística descriptiva, hago la distribución de probabilidades de esa variable aleatoria.
Acá abajo tengo la variable aleatoria, que es número de accidentes diarios. Con esto de hacerlo mecánicamente a veces pierden de vista de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? El número de accidentes por día. Esto es la variable aleatoria, ahí abajo, la X. La variable aleatoria es el número de accidentes por día, en este caso. Entonces, 0, y acá la distribución de probabilidad. 20% de probabilidad. ¿Lo ven? Es el histograma. ¿Se ve? Sí, profe. Sí. Bueno, ya llegamos al final. Bueno, este es un problema global. Tiene todo lo que vimos hasta ahora. O sea, tiene el problema ahí, el enunciado, la definición de la variable aleatoria. Esto es importantísimo. ¿De qué estamos hablando? Dinero, número de accidentes en un día, apuesta, qué sé yo, lo que sea. Claramente definido la variable. Siempre en matemáticas tenemos que definir, en estadística, probabilidades, en todas las materias asociadas, definir con total claridad cuál es la variable. Número de accidentes en un día, número de accidentes diarios, en este caso. Definido eso, bueno, la tabla, acá tengo la variable, número de accidentes por día. Bueno, la frecuencia que va a conducir a hacer la probabilidad. A veces esto lo puede obviar, esta columna, por directamente el valor de probabilidad. Y después todo lo que sigue, las dos columnas que siguen, son las necesarias para el cálculo de esos dos parámetros, que son un parámetro de posición central, de centralidad, que es la esperanza matemática, y uno de dispersión, que da cuenta de cuán dispersos en torno a ese valor promedio están los datos, la variable, bueno, me permite calcular el desvío. Esos son los dos parámetros que de alguna manera describen esta distribución de probabilidad de esta variable aleatoria. Recuerden, como les dije antes, que salvo casos muy particulares que después vamos a analizar, no hay modelos matemáticos que permitan asociar una función a esa distribución de probabilidad. No hay. Entonces, como no hay, buscamos otras formas de describir esa distribución de probabilidad, que son estos dos parámetros. Un valor central, la esperanza matemática, y un desvío que da cuenta de la dispersión de los datos. Fíjense que esto determina también un intervalo de mayor probabilidad, que es desde la esperanza, que era 2,30, ahí, el promedio está por ahí más o menos. Entonces, la esperanza menos un desvío, estoy en 0 más o menos. La esperanza más un desvío, estoy en 4,60. Ese intervalo entre 0 y 4,60 es el de mayor probabilidad. Aproximadamente casi un 70% de la variable, de los valores de la variable están ahí. Dudas, preguntas, inquietudes, quejas. Yo, profe, tengo una duda. Sí. Estoy mirando el cuadro y lo que no me cierra es por qué si en 6 días hay 0 accidentes, ¿por qué la probabilidad de que haya un accidente es 0,20? O sea, no me es lógico. Nadie dijo eso. La Es que no probabilidad está. de que haya 0 accidentes es 0,20. Ok. Tengo 6 accidentes en 30 días. 6 dividido 30 es 0,20. ¿Lo ves? ¿Cómo dijiste, profe? Repetime. Mirá acá. Sí. 6 días sin accidentes. ¿Cómo se traduce eso? La variable aleatoria es un número de accidentes por día. 0 accidentes, 6 de 30. 6 de 30 es 0,20. Está bien. Para el que sigue, 8 días con un accidente. Un accidente,
8 días de 30. Probabilidad 0,27. Ok, ahí está, ahí me quedó más claro. ¿Alguien más? ¿Dudas? No, ahora está más claro. Sí. Tengo una pregunta. Para sacar, viste, X por P sería. Sí. En el que sería X3. Si haces, digamos, la cuenta, no te da 0,20, te da 0,21, o por lo menos a mí. ¿Puede ser? Perdón, a ver. O sea, si haces X, que sería 3, ¿En cuál? ¿Acá el primero? En el 3, acá. claro, X por P, que sería 0,07, pero me dio 0,21. Sí, ¿puede 21. ser? Bueno, sí, no sé por qué. Pero está bien, no Sí, hay sí, problema. sí. Dale, gracias. Bueno. A ver. Sí, el tema es de acá, ¿ves? Porque esto está redondeado. Lo que me preguntaba recién del 0,21 ahí. Sí, yo, profe. Porque no es en realidad 0,7, porque es 2 de 30. Esa cuenta da 0,06 periódico. Claro, sí, es verdad. Entonces, Lo ahí está redondeo para arriba. redondeado, pero después cuando hago ese valor por 3, me da 0,2. Ah, ok. 0,066666 por 3 me da 0,20. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Para el resto, la compañera decía con razón que observando lo que aparece en pantalla, acá construí el valor de la variable aleatoria por la probabilidad. 3 por 0,07 me da 0,21, no 0,20. Ella observaba eso por razón. Ahora, ¿por qué da 0,20? Porque este valor no es 0,07. Eso es un valor redondeado. En realidad, si ustedes usan más decimales y hacen 2 dividido 30, el valor de probabilidad es 0,06666 periódico. ¿Me siguen? Sí, Sí. entonces, profe, nos manejamos con 2 decimales. Sí, por eso, cuando ustedes trabajan en Excel, por más que lo que muestren acá sean 2 decimales, lo que le va a tomar a la hora del cálculo son todos los decimales. O sea, un valor de probabilidad está bien que lo expresen con 2 decimales, pero el programa, a la hora de hacer la cuenta, no va a estar haciendo 3 por 0,07. Va a estar haciendo 3 por el valor real que hay acá, que es 0,066666. ¿Me sigue? Sí, sí. Sí. Por eso es un programa fantástico, ¿no? Que se remite a... Una cosa es el formato de celda y cómo se expresa el número, y otra cosa es la cuenta en sí. En la cuenta en sí ustedes no pueden despreciar ningún decimal. Sobre todo aquello que tenga que ver con lo financiero. En los cálculos financieros, por ejemplo, imagino que lo habrán visto en matemática financiera. Supongo que el profesor se los habrá remarcado eso. Y ustedes, por más que expresen algo con decimales truncados, esto es, por ejemplo, con 2 decimales, siempre tienen que usar todos los decimales para el cálculo. O sea, los cálculos financieros no desprecian ningún decimal. La expresión final, lo que se paga, por decirlo así, o lo que aparece en una planilla, sí tiene 2 decimales porque equivalen a los centavos. Pero los cálculos intermedios y todos los cálculos que se hagan toman todos los decimales. Y ojo que en los sistemas, por ejemplo, en un sistema de amortización de préstamos, ustedes vieron el sistema alemán, sistema americano, todo eso lo vieron. Sistema francés, en matemática financiera. Sí, sí. ¿Todos lo vieron? ¿Mañana noche? No, a la mañana no. ¿No lo vieron? No, yo no lo vi. A la noche, profe. Opa, estamos en un problema ahí, ¿eh? Porque eso el año que viene se lo van a pedir, ¿eh? Tiene que saber algo de, por lo menos, el sistema francés, seguro.
interviene en muchos cálculos de seguro. Bueno, no sé. Háblelo con el profesor, pero vas a tener que verlo. Bueno, en los cálculos, por ejemplo, del sistema francés, cuando ustedes hacen los cálculos de la amortización del préstamo, tienen que usar todos los decimales. Si usan Excel, está todo bien, porque el Excel siempre usa todos los decimales. Ahora, si ustedes están haciendo las cuentas con una calculadora y despreciando decimales, van a producir un error. ¿Me siguen lo que quiero decir? Sí, profe. Sí, profe. Lo mismo acá. Si ustedes usaron la calculadora para resolver esto, hicieron 2 dividido 30 para calcular la probabilidad, vieron que les dio 0,06666. Pusieron 2 decimales, pusieron lo que aparece acá, 0,07. Ahora, si usan este 0,07 para hacer el cálculo posterior de la esperanza matemática, acá le va a quedar 0,21. Y ese es un error. ¿Me entienden? ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Si quieren, se lo resumo más brutalmente. Usen Excel. Nunca se va a equivocar. El programa usa siempre todo, Excel o cualquier otro programa con el estilo, que use todos los decimales. Por más que lo que se muestre sea una parte, un truncado. En este caso, Excel mostró un truncado del número, el número real que aparece ahí. Esto es arredondeado hacia arriba por truncamiento, se llama así la forma de expresar el número, ese número que era originalmente 0,06666. Bueno. ¿Preguntas, comentarios, dudas, inquietudes, quejas? Ahora no. Cuando vengan los No por ahora, profe. No, por ahora no. Bueno. Campus. A ver, parece que tengo que volver. Bueno, este apunte que les acabo de enviar, lo tienen acá en Campus, ¿no? Como siempre, ¿ves? Teoría de ejemplos. Ahí lo ven. Bueno, tenemos 3 trabajos prácticos. Trabajo práctico número 6, primera parte, que empezamos a ver hoy. Esperanza matemática aplicada a los seguros. Este es un trabajo que les dije que les pedí a Palazzo que me mandara uno de los de él. Es directamente un trabajo que van a hacer el año que viene o cuando cursen análisis actuarial. Es uno de los trabajos de análisis actuarial, dado la gran dificultad que se evidencia en esa materia, ¿no? que tienen la mayoría de esa materia. Entonces, con vista a eso, es que les pedí directamente un trabajo para que tuviera el mismo tenor de lo que van a ver el año que viene. Y el trabajo 6, segunda parte, también es algo por el estilo. Estos dos los elaboré yo y ya les digo, me lo mandó el profesor de actuarial. Bueno, ¿qué va a venir después? La evaluación, que ahora obviamente no la ven. Y acá el modelo de evaluación, que esto ya lo pueden ver. Ahí está ahí el modelo de evaluación de probabilidades. Profe, ¿está definida la fecha del segundo parcial? No, todavía, porque tengo que ver cuando tiene que terminar estos 3. Así que yo les había dado una tentativa, ¿puede ser? No, profe. No. No, ¿Alguien? no después de la unidad dijo. Sí. No mencionamos nada. Sí. Y yo calculo que estamos hacia fin de mes. Ahora sí. Voy a Fin ver de cómo los octubre. veo.
¿Cómo? Ok. Yo decía fines de octubre. Sí, ese va a ser más o menos a fines de octubre, por ahí. Ok, perfecto. Hoy arrancamos con esto y les voy a pedir que ya empiecen a resolver para mañana la primera parte, algo, para que empiecen a surgir las dudas, porque por ahí alguno me siguió, o muchos me siguieron en la explicación. De ahí a aprender hay un trecho largo, largo, ¿eh? Entonces, bueno, tiene que pegarse contra la pared un par de veces en un tema que, reitero, es fundamental para ustedes, ¿eh? Este tema lo tienen que saber sí o sí. No se aprueba estadística si no saben este tema, ¿eh? O sea, así de importante. ¿Por qué? Porque es la base del cálculo de la prima pura. La prima pura se calcula a partir de la experiencia matemática. Es por lejos lo más importante en cuanto a lo que ustedes, al cálculo de la prima pura. Obviamente estadística, probabilidades se usa en todo, pero si hablamos concretamente del cálculo de la prima pura, ¿se entiende? Este es el tema fundamental. Bueno, ¿quiere que veamos algo del trabajo? Sí, por favor. Sí, profe. Sí, por Sí, favor. profe. Bien. Actividad estadística. Bueno, el primero, como ven, es el mismo que hicimos ahí, lo tienen que hacer ustedes. Tienen los resultados ahí. Así que, bueno, este es fácil. Este también. A ver. El primero es el que explicó recién. Sí, el primero es el que lo tienen que hacer ustedes, nada más, pero es el mismo. Se lanzan dos dados al azar. A ver. Háganlo ustedes. Así, sigan sí. Se lanzan dos dados al azar. Esto es, ¿se acuerdan que la experiencia que ya hicimos antes, no? Tiramos los dados. Ahora la variable aleatoria es la suma de los puntos obtenidos. Como siempre, como lo veníamos haciendo hasta ahora. Graficar la distribución de probabilidades de S, siendo S la suma de puntos obtenidos, ¿no? Calcular la esperanza y el desvío de S. A ver, es algo que ya hicimos desde el punto de vista de la esperanza matemática del desvío. Ahora en Excel les voy a pedir que presente en pantalla a alguno de ustedes, ahora en un ratito, con lo hecho. Variable aleatoria de esa experiencia de tirar dos dados es la suma de los puntos obtenidos. ¿Qué valores puede tomar la variable aleatoria? Dígame todos los valores que puede tener. Seca, cara. Estás tirando dos dados. De 1, 2, 3, 4, 5, 6 y esas son las variables, ¿no? La variable aleatoria, mire, ¿qué dice ahí? Puntos obtenidos. La suma de los puntos obtenidos. Si tiro dos dados, ¿cuál es la suma? 1 y 1, 1 y 2, O sea, 1 y 3, la suma de todos. Está bien, 1 y 1 es un resultado, pero no es la suma. O sea, 2 en 2 ese caso. 3. hasta Hasta 12. 2. 2, 3, hasta 12. Muy bien. Esos son los valores de la variable aleatoria. Por eso, fíjense qué importante que es definirla con claridad. Está muy claramente definido. Tiramos dos dados, esa es la suma de los puntos obtenidos. Bien.
Graficar la distribución de probabilidades de S. Están llamando S a la variable aleatoria. Ustedes llamen la X si quieren, ¿no? Que es lo mismo. Para no hacerse lío. Pongan X en vez de S y ya está. Bueno. Arranquen en Excel. En un rato les voy a pedir que alguno presente lo que hizo. Variable aleatoria, entonces va desde 2 hasta 12. Tiene que calcular la esperanza, el desvío, para lo cual tiene que sacar la varianza, y después hacer la distribución de probabilidades, ese gráfico. Voy a buscarles un cuadrito para que todo ya no hace falta que vea el enunciado, ¿no es cierto? Ya lo tiene No, claro. profe. Bueno, voy a buscar un cuadrito para que quede en pantalla. A ver. Ahí ve que en pantalla todos los resultados posibles, ¿no? Del dado. Sí. Entonces, Sí. por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de sacar 2? Una. Una. 2 veces 1. A ver, es un solo caso, pero ¿cuál es la probabilidad de sacar 2? 2 sobre 36. Una. Probabilidad de sacar 2. 1 sobre 36. 1 sobre 36. Ah, bien. Ahí vamos. ¿Cuál es la probabilidad de sacar 3? 0,5. 2 sobre 2 36. sobre 2 36. sobre 36. Todos lo vieron eso, ¿no? Sí. Bien. Entonces, X la variable aleatoria va a empezar en 2,
después 3, y así sigue. Entonces el cuadrito le va a quedar algo así como el que aparece a continuación. A ver, ¿no? Están todos haciendo eso, supongo. Sí, profe. Sí. Profe. Sí. Ahí pone 1 dividido. Venga, ahí con muchos decimales. ¿Cuántos van a mostrar? Y qué sé yo, algunos. 4 decimales, por ejemplo. Entonces va a haber formato de celda. Está lento esto. Y le pone 4 decimales. Y así sigue. La comprobación acá abajo son la sumatoria de todas las probabilidades. ¿Qué le tiene que dar? 1. 1. 1. ¿Qué pasa si no les dio 1? Está mal. Hay alguno mal. Exacto. Bueno, ya les ayudé mucho. Demasiado.
¿Cómo van? A mí no me da la probabilidad, No, me da... no me da 1 la probabilidad. Y metiste la pata en algo. Porque yo entiendo que va de 1 a 2, o sea, hasta 12 sobre 36, porque son 12 tiradas 11 tiradas, perdón, para conseguir ¿cómo es la probabilidad total? Yo no sé en dónde estoy pifiando. Sí, profe, a mí me dio, pero tuve que hacer algo medio raro para que me parece medio No, forzado. profe, a mí me dio, pero tuve que hacer de 1 a 6, después de 6, 5, 4, 3, 2, 1 y Exacto, así yo porque hice lo son dos mismo. dados. Yo hice decreciente también. Y ahí me Ah, dio A ver, 100 la probabilidad va creciendo hasta llegar a A 6. 7. a Claro. 7. Y a partir de ahí empieza a decrecer. Claro. Sí, O sea, la probabilidad de sacar 6 es la misma que la probabilidad de sacar 8. La probabilidad de claro. sacar 5 es la misma que la probabilidad de sacar 9. La probabilidad de sacar 12 es la misma de la de sacar 2. Ah, entonces lo razoné bien, pero sí, me da exactamente eso. O sea, es como que hasta el 7 va creciendo y después decrece proporcionalmente con. O sea, es como Claro. simétrico. Sí, sí. ¿Y entonces? ¿Y no te da 1 la suma de probabilidades? Sí, me da 1. Ah, No entiendo. Yo lo a que ver. hice en PDX básicamente es la X menos 1 y A ver, eso ahí tiene, mire la probabilidad. sobre La primera. 36. La No segunda, lo ¿cómo veo. va a ser? La de sacar 3. 2 sobre 36. 2 sobre 36. Así hasta el 7 y después en el 8 empieza a decrecer. Como El la del 7 será 7. La del 6 7 es la sobre mayor, la que está 36. acá en amarillo, ¿ves? 6 sobre 36. 6 sobre 36. Y después 5, 4, 3. Sí, Claro. La última, la de 12, va a ser igual a qué? A la primera. a la de 2. Sí. Claro. Obviamente, si hiciera todo, la sumatoria me tiene que dar 1. ¿A quién no le dio 1? A ver. A mí me dio 1. Me da 0,94, no sé dónde le pifié el número. Sí, no sé. Si lo hiciste en Excel y estás haciendo así, por más que, fíjense acá los ejemplos, acá hay uno con muchos decimales, hay otro con 4 decimales, no importa, porque el programa toma todos los decimales. El programa va a tomar todos los decimales. Ahí me dio igual, profe, ahí encontré el error. Traspasando los números, tuve un mal tecleo. Sí, es posible. O por ahí copia que pone que en vez de 2 sobre 36 le pifiaron y pusieron 37 o algo así, pero lo bueno es que la suma siempre te tiene que dar 1. Si no te dio 1 la suma de probabilidades, ahí hay un error y lo buscamos antes de seguir con el resto de los cálculos. Porque entonces sí, la cosa es más grave después. Yo construyo las probabilidades, sumo, me dio 1, listo, ahora sí sigo. Si no, no sigo. Hasta no encontrar el error. ¿Me entiendes? Sí, profe. Sí. Bueno, hicieron la columna de las probabilidades para el cálculo de la esperanza matemática. ¿Cuánto le dio la esperanza matemática? A mí me dio 7. 7. 7. 7. Interpretación de ese 7. Sí, es el número más frecuente. Dio 7. Sí, es el más frecuente, pero no es la interpretación de la esperanza matemática, ¿eh? Porque puede no ser el más frecuente, y en este caso lo es, lo puede no ser. Y de todas formas, es más, puede ser incluso un valor imposible, como el ejemplo de los dados. Es el valor promedio esperado. Es el valor promedio esperado. A veces es el más frecuente, no siempre. A veces es directamente un número imposible. O sea, no lo tomen por el lado del más frecuente. En este caso coincide con el más frecuente. Pero no es eso. Es el valor promedio esperado. Si el promedio yo espero obtener 7. ¿La realidad cuál es? Y que voy a obtener desde 2 hasta 12. ¿Me siguen? Sí. Sí. Valor Sí. promedio esperado. A veces es el más frecuente, no tiene por qué.
No tiene por qué. En este caso, como es una distribución simétrica, etcétera, van a ver que coincide, pero no siempre es así. Bien. Claro, llevado, en este caso, llevado a lo que vimos en la primera unidad, sería como que la media aritmética coincidiría prácticamente con la mediana, ponele. Sí, bueno, sí, porque es Pero no simétrico. siempre es así. Sí, sí. Acá, en esto no se define mediana ni nada por el No, es otra cosa, pero digo que da, en este caso da, porque es simétrica y bueno, es simétrico, claro. pero no tiene por qué, reitero. Ya van a ver en Ok. otros casos que no tiene nada que ver con eso. Ok. Bueno, entonces le dio un valor promedio esperado de 7. El promedio de puntos sacados, de suma de los puntos, da 7. Ahora, ¿significa que saque 7? No, voy a sacar entre 2 y 12. El promedio es 7. Listo. Ahora vamos a una medida de la dispersión, que es la esperanza matemática. Para eso tengo que calcular el desvío. Parece la varianza, perdón. Voy a calcular el desvío, primero calculo la varianza. Es la columna que sigue acá, ¿no? Entonces ahí voy a poner igual, paréntesis, el primer valor de la variable, menos 7 en este caso, será la esperanza matemática, elevado al cuadrado, por el valor de probabilidad. Hago la sumatoria con todo el resto. ¿Cómo hizo esa cuenta, profe? Perdón, me perdí. Es los desvíos al cuadrado, o sea, el valor de la variable, menos la esperanza, ahí te muestro la barra de fórmulas, el valor de la variable, en mi caso P3, menos la esperanza, pongo 7 porque es 7 la esperanza, elevado al cuadrado por el valor de probabilidad. ¿Qué es el resultado, profe? O... Ese es el resultado de la primera cuenta de la sumatoria. Pues todo esto lo tengo que sumar, voy a obtener acá abajo la varianza. Eso también es lo mismo de lo de la primera unidad. Es muy parecido a lo de la primera unidad. Claro. Sí, es idéntico. A mí me dio 5,83. Sí, a mí también. Y a mí Sí, a también. mí también. también. Bueno, Sí, saquen la raíz cuadrada de eso. 2,41. Estamos con 42, está redondeada, sí. Sí. Entonces, fíjense, de entre 7 menos 2,42, 7 más 2,42, en ese intervalo, haciéndolo redondo entre 4,50 y 7,50, es el intervalo de mayor probabilidad. Alrededor del 68% de los resultados van a estar en ese intervalo. Con la tabla pueden hacer el histograma. ¿Alguien lo hizo? No, profe, todavía. No. Tome el valor de X y la probabilidad. Ahí dice el histograma. El histograma a partir de la tabla que tiene ahí, ¿no? Tiene el valor de la variable aleatoria, suma de los puntos obtenidos, tirando dos dados, y su distribución de probabilidad.
Bueno, ¿alguien ya lo hizo? Sí, profe. Sí, profe. está bien. Profe. Bien. A ver si lo tengo por acá. Bueno, esta es la tabla. Comparen. Si alguno no le dio, haga una captura de pantalla ahora para ver. Entonces, recapitulando, variable aleatoria acá es la suma de los puntos obtenidos al tirar dos dados. Esto es muy importante, cómo define la variable aleatoria, qué es, si no pierden de vista qué están haciendo. Con un valor de probabilidad asociada que calculamos como ya les dije. Hago la tabla, obtengo los dos parámetros, uno de centralidad, que es la esperanza matemática, valor promedio esperado, al tirar dos dados, el promedio esperado es un 7. ¿Significa que saque 7 siempre? No. Saco todos estos valores, de 2 a 12. El promedio es 7, valor promedio esperado. Y la varianza, que indica la dispersión, y el desvío estándar, desvío típico o estándar, a partir de ella, que es de 2,42. Ahí ven la distribución, que en este caso es una distribución simétrica, por eso que en este caso coincide el valor de la esperanza matemática con el valor más frecuente, dada esa simetría. Esto no tiene por qué ocurrir, para nada. Este es un caso especial. A partir de la esperanza con el desvío, si voy de la esperanza, un desvío a la izquierda, o sea, redondeando esto en 2,50, me voy hasta 4,50, desde ahí. Y de la esperanza más un desvío, o sea, 9,50, hasta por acá, por ahí, de acá hasta acá es el periodo de mayor, el intervalo, perdón, de mayor probabilidad. Aproximadamente un 68% de probabilidad de que la suma de los puntos me dé en ese intervalo. ¿Hay una función matemática que describa esto? No. Pero estos dos parámetros, la esperanza y el desvío, dan cierta información sobre esa distribución de probabilidades. Información que resulta crucial en el caso de los seguros, ya que, vuelvo a reiterar, no hay en general un modelo matemático que describa la distribución de probabilidades que ocurre en los casos de aplicación de seguros. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Yo, profe, tengo una duda porque evidentemente algo no entendí. A mí la columna de la variable por la probabilidad no me dio, como mostró usted recién en el cuadro. Yo obviamente calculé el valor de X, que serían de 2, 3, 4, bueno, así sucesivamente, y lo multipliqué por la probabilidad, me dio obviamente 0,7, pero no me dio 7. Entonces no sé en qué parte me equivoqué, porque los números los tengo igual. Tengo 0,11, en la probabilidad de la columna anterior tengo 0,03, 0,06, 0,08, pero no me dio 7. Y toda esta columna te dio igual. A ver, 0,6, 0,8, 0,11, 0,14, 0, no, acá algo le pifié. A ver, sí, es la columna B7. Lo primero que tenés que ver es si la suma de probabilidades te dio bien. ¿Te había dado bien acá? Me dio 1, sí. Y tengo los mismos números. En la columna esta tengo 0,06, tengo los mismos números. Pero cuando hago la multiplicación de la variable de X,
lo multiplico obviamente por la probabilidad y, por ejemplo, 2 por 0,03, 3 por 0,06, Y 4 por 0,08 y, no sé, por ahí me arrastró algo mal el Excel. sí, Me da sí, bueno, 2,14. revisalo, pero es una cuestión de procedimiento, no de concepto. Sí. No, está bien. No, pues me Fíjate, dio ¿no? 2,14 y no me da lo mismo que 7, obviamente, que era el resultado de la respuesta, pero quería verlo ahora cuando lo mostraba a ustedes. Después el resto lo tengo igual. Hacerle una captura de pantalla para comprobar Bueno. después. Pero bueno, acá es fácil, acá ponés, como ya te mostré en el Excel, ¿ves? Sí, sí, tomé la fórmula y lo tomé de la misma manera, pero no me dio 7, no sé por qué. Debo estar arrastrando algún decimal, bueno, no, decimal no, pero un número mal de algún lado. Una vez que te dio el primero, te parás ahí y lo arrastrás para abajo. Claro, o si no, fijo la celda que es lo mismo. O sea, ojo, el primero te dio, los otros no. El primero me dio 0,06, 0,08, ahí en el tercero sería la variable x4, ahí ya me da distinto, 0,11, 0,14, me parece que la multiplicación acá la hice mal. Sí, fíjate en la barra de fórmulas a ver qué. Sí, qué me problema. parece que acá es donde le pifié, porque a usted le dio 1,17 y a mí me dio 0,17, por ejemplo, en el 6. Sí, bueno. En el No 7, sé. perdón, en el 7. No, de acá estoy arrastrando mal. Desde el 0,33 para abajo me dio mal. Bueno, No, pero es la fórmula, ahora lo modifico. bueno, ¿alguna duda? Bien. No, profe. No, profe. Otro. El número de llamadas que llegan a un computador durante cualquier periodo de un minuto es una variable aleatoria con la siguiente distribución de probabilidades. Llamadas, o sea, ¿qué estamos analizando? La cantidad de llamadas que entran por minuto a un computador telefónico. Acá, según esto, entra una llamada en un minuto 60% de las veces. 2 llamadas por minuto, 10% de las veces. 3 llamadas, 10%, etc. ¿Se entiende, no? Sí. Bueno, hallar la media de la desviación estándar de las llamadas telefónicas es muy fácil. O sea, la esperanza matemática y la desviación estándar. Les sumo que hagan la distribución de probabilidades también.
¿Llegaron? ¿A la esperanza matemática llegaron? Sí. Sí. Sí, sí. Bueno, como vemos, una esperanza matemática de 2, el valor promedio esperado de llamadas son 2 llamadas por minuto. Promedio. La realidad la ven en pantalla. Promedio son 2 llamadas por minuto. ¿Se escucha mucho el viento ahí?